medidas cautelares, concepto. Bueno, pues hombre, las medidas cautelares pues son aquellas medidas de garantía, de cumplimiento de la sentencia que en su día se dicte. Podemos decirlo de mil formas, pero esto es tipos de medidas cautelares. Aquí sí que hay que saberlas, son 11, tendríamos que conocerlas. Claro, estas no te las puedes inventar. Tramitación. La tramitación también es muy sencillo, con audiencia del demandado, que es la forma general, inaudita parte, sin audiencia del demandado. ¿Por qué? Como consecuencia de medidas de urgencia. Son medidas de urgencia que se las adopta el juez mediante auto contra el que no cabe recurso, y después se celebra la comparecencia como se hubieran acordado en el caso de que se le diera audiencia al demandado. Es decir, no tiene nada. Oposición. Bien, pues la oposición se formula en la comparecencia, o en el caso de que se hayan acordado sin audiencia, pues se celebra la comparecencia, así es que no tiene ningún tipo de dificultad. Ejecución, lógicamente en sus propios términos, siempre después de que el solicitante preste caución. Y la caución y caución sustitutoria, pues es evidente que, como quiera, que ahora veremos el concepto claro de medidas cautelares, como quiera que, bueno, pues las medidas cautelares, además de asegurar el cumplimiento de la sentencia que en su día se dicte, han de ser lo menos gravosa posible, pues para el obligado a soportarlas. Si el obligado a soportarles dice no quiero que se adopte ninguna medida cautelar, ofrezco caución sustitutoria o contracaución, también se le llama, para que no se adopten. Pues es evidente que en la propia naturaleza de las mismas está aceptar la caución sustitutoria o la contracaución. Como vemos, esto más fácil no puede ser. Vamos allá, si queréis. En primer término, lo que tendríamos que memorizar, todo el rollo restante no nos interesa. Medidas cautelares tienen la finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia estimatoria que pudiera recaer en un proceso debido principalmente a su duración, la mora procesal. Pues en este periodo el demandado puede realizar cualquier tipo de acto o negocio, digamos, para desvirtuar la sentencia que en su día se dicte. Dice aquí, que priven o dificulten la efectividad de la tutela que reconozca la sentencia. 721 a 747. Todo este rollo lo leéis, si queréis. Instancia de parte. Lógicamente, el tribunal de oficio, el tribunal civil de oficio, estamos en un proceso declarativo, porque si nos vamos a un proceso especial, por ejemplo, en el del libro cuarto, por ejemplo, los procesos matrimoniales no se denominan medidas cautelares, sino que se denominan medidas provisionales o provisionalísimas. Aquí también hay una posibilidad de acordar las medidas cautelares antes del inicio del proceso, que sería el equivalente a las provisionalísimas en un proceso matrimonial. Entonces, siempre a instancia de parte. Características. Bueno, podrá acordar respecto de bienes y derechos del demandado cualquier actuación directa o indirecta que reúna las siguientes características. Y aquí está el quid de la cuestión. Ya lo hemos dicho, ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de tal forma que no quede en papel mojado, podríamos decirlo, ¿no? Y el segundo, y consecuencia de lo anterior, no ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, pero menos gravosa para el demandado. De ahí la contracaución o la caución sustitutoria del último epígrafe. Carácter temporal, provisional, condicionado, evidentemente, al resultado de la sentencia, y susceptible de modificación y alzamiento previsto en la ley. Esto de la modificación, quiero comentar una cosa, porque no se modifica en virtud del avance del proceso, si a veces tiene, bueno, pues mejor derecho el demandante o mejor derecho el demandado. No, se puede modificar, pero siempre que digamos que se cambien las circunstancias que han llevado a adoptarlas, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. El tribunal podrá acordar las medidas que consistan en órdenes y provisiones de contenido similar a la que se pretenda en el proceso sin prejuzgar. Evidentemente, también es una palabra clara. La medida cautelar no prejuzga, y ahí es un poco lo que viene a decir pues esa
jurisprudencia que citamos. Competencia. Bueno, básicamente el tribunal competente para el conocimiento de la causa principal, aquel tribunal que vaya a conocer del asunto, debiéndose entender como causa principal el proceso que, bueno, pues vaya a dirimirse el derecho cuya efectividad se pretende asegurar. Y si la medida se solicita en segunda instancia, con lo cual también nos está diciendo aquí implícitamente que es posible solicitar medidas cautelares en recurso de apelación o en la tramitación de los extraordinarios por infracción procesal o casación. El órgano competente será siempre el que lo sea para conocer del recurso en cuestión, es decir, la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo en este momento. Si se solicita con ocasión de un procedimiento arbitral o estando pendiente un proceso ante un tribunal extranjero, bueno, aquí el tribunal competente, estamos hablando evidentemente del territorial, el del lugar en el que el laudo deba ser ejecutado y en su lugar donde la medida cautelar deba producir eficacia. Bueno, aquí hablamos también de que puede ser solicitada por un órgano o ante un órgano que sea territorialmente incompetente, siempre que se solicite con anterioridad a la demanda, de tal forma que, como decíamos, tenemos las medidas cautelares coetáneas con la demanda, que se solicitan en la demanda, y tenemos las medidas cautelares que se pueden solicitar con anterioridad a la demanda. Hablaba yo de las medidas provisionales y las medidas provisionalísimas. Estamos en los mismos, ¿no? Bien, aquí el plazo serían 20 días, aquí tendríamos que recordarlo, por algún sitio está. Dice: la competencia no es disponible y siempre es examinada de oficio por el órgano judicial, no admitiéndose declinatoria fundada en falta de competencia territorial. Requisitos. Bueno, pues los requisitos son dos y un tercero. Peligro por la mora procesal, apariencia de buen derecho y caución. ¿Dónde está? Aquí abajo. Peligro por la mora procesal, ya lo hemos dicho, durante la tramitación del proceso, pues pueden digamos, realizarse actuaciones por parte del demandado, bueno, que dificulten o impiden incluso la ejecución de la sentencia que en su día se dicte. Apariencia de buen derecho, claramente, lógicamente, si el juez de primera instancia que va a dirimir la cuestión ya ve que el demandante, pues hombre, no le asiste la ley, pues parece difícil que la conceda. Entonces, apariencia de buen derecho, repito, sin prejuzgar, por ahí lo tiene que poner, no se trata de prejuzgar, sino que, bueno, de acuerdo con lo manifestado, pues se puede entender que el demandante, el juez de primera instancia puede entender que el demandante, solicitante de las medidas cautelares, pues le asiste la ley. Y ya el ofrecimiento de caución. Dice la norma: salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante deberá prestar caución suficiente para responder evidentemente de los daños y perjuicios que pueda causar la adopción de la medida, ¿no? ¿Vale? Aquí ya hablamos de una cosa específica, los procedimientos en los que se solicita una acción de cesación en defensa de los intereses difusos de consumidores y usuarios. Este deber podrá ser dispensado por el tribunal, habida cuenta que probablemente pues, la parte solicitante no tenga medios suficientes para hacer frente a una caución de este tipo, ¿no? Bueno, medidas cautelares en procedimiento arbitral y litigios extranjeros. Bueno, aquí tampoco, aquí evidentemente podrá solicitar quien acredita ser parte en un convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones y también quien acredita ser parte de un proceso arbitral pendiente en España, es decir, que lo va a iniciar o que está ya iniciado, ¿no? Bueno, sin perjuicio de las reglas previstas en los tratados y convenios, en las normas comunitarias, también se podrá solicitar del Tribunal Español por quien acredite ser parte en un proceso jurisdiccional arbitral, pero en este caso que se siga en el extranjero. Podrán solicitarse las medidas cautelares, evidentemente, que ahora vamos a ver. Tipos de medidas cautelares, pues como digo, son 11. Y aquí sí que conviene, hombre, conocerlas, más o menos. Embargo preventivo de bienes, que es una de las principales, ¿no? Asegurar la ejecución de las sentencias de condena entregadas, la entrega de cantidades de dinero, frutos, rentas, etcétera, ¿no? También el embargo preventivo, como medida idónea, por otra de igual o superior eficacia. Vuelvo a decirlo de la caución. Si el solicitado ofrece caución, esto no tiene sentido alguno. Intervención o administración judicial de bienes productivos, cuando se pretenda, pues bueno, que se entreguen, se condene a
a la parte demandada entregarlos a título de dueño usufructuario, cualquier otro que comporte un interés legítimo, mantener o mejorar la productividad de la empresa. Depósito de cosa mueble, cuando lógicamente se pretenda la condena a que se le entregue la cosa mueble, pues para que no se distraiga, y habida cuenta que los muebles son muy fáciles de distraer, depositarla. Formación de inventario también es importante. Anotación preventiva de la demanda, esta también se solicita mucho, ¿no? Que cuando se va a entablar una demanda sobre un inmueble, que se anote en el registro de la propiedad, bueno, pues la existencia de esta demanda a efectos informativos frente a un tercero. Otras anotaciones registrales, publicidad registral, orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad o de abstenerse temporalmente de hacerla, llevar a cabo una conducta, prohibición temporal de interrumpir o de cesar la realización de una prestación, etcétera. Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita, actividad ilícita, pues no sé, intervención, salía la palabra confiscación, pero no, la palabra que debemos utilizar es intervención y depósito de los ingresos a resultas de la sentencia. Depósito temporal de ejemplares de obras o objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, por ejemplo, piezas de ropa, si no se sabe si todavía son o no, se han producido infringiendo las normas, son o no falsas, por decirlo de alguna forma. Suspensión de acuerdos sociales impugnados, y aquí sí que esto se ha preguntado alguna vez, cuando el demandante o demandante representen al menos el 1 o el 5% del capital social, según que la sociedad demandada hubiere 1 o no 5 emitido valores que en el momento de la impugnación estuvieran admitidos a cotización en un mercado secundario oficial, es decir, en el mercado de valores, en el mercado continuo o el IBEX 35. Y ya la número 11, aquellas otras medidas que para la protección de ciertos derechos prevean expresamente las leyes, cláusula residual y abierta, ¿no? Es decir, aquí sí que estas 11 deberíamos más o menos conocerlas. En cuanto al trámite, no tienen ningún tipo de dificultad. Si se solicitaran con la demanda principal, podrán solicitarse también antes de la demanda, como acabo de decir, o bien con la demanda coetáneas o bien antes de la demanda, siempre que se acredite razones de urgencia. Y el plazo de 20 días, que antes comentaba, el tribunal que conoció de la solicitud, si las acuerda, estas medidas quedarán sin efecto si en los 20 días siguientes a su adopción no se presenta la demanda. ¿Vale? El letrado acordará mediante decreto que se hacen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, sin perjuicio, como se dice ahí, de condenar en costas al solicitante y declararle responsable de los daños y perjuicios causados. Lógicamente, se solicitan medidas cautelares, el tribunal las acuerda, 20 días para presentar la demanda, no se presenta la demanda, pues lógicamente la caución que en su día se hubiera prestado servirá pues para, digamos, pagar daños y perjuicios y costas. Bueno, como vemos, muy facilito. Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso, solo procederá si se acredita que han sucedido hechos y circunstancias que, bueno, pues hacen necesario adoptarlas ahora y no en su momento, a la fecha de presentación de la demanda. Solicitud. Aquí, bueno, como dice siempre la ley, con claridad y precisión, justificando la concurrencia de los dos requisitos y ofreciendo caución. Periculum in mora, fumus bonus iuris, ¿no? En el escrito de petición habrá de ofrecerse caución, como digo. 2, pues la caución. Se acompañarán al estudio los documentos que apoyen la práctica, etcétera, ¿no? Aquí lo que dice, bueno, cuando las medidas cautelares se soliciten en relación con procesos incoados por demandas a que se pretenda la prohibición o cesación de actividades ilícitas, también podrá proponerse al tribunal que, con carácter urgente, requiera los informes o ordene las investigaciones necesarias. Y sí que es importante el último párrafo, el tercer párrafo, aunque es muy corto, precluye la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de medidas cautelares. Dicho de otro modo, si no se propone prueba en el escrito de solicitud, no se propone. Y ahora aquí tendríamos la posibilidad de tramitarlas sin audiencia del demandado. Bueno, la solicitud, digo yo aquí, es una verdadera demanda. Bueno, no tiene mucho más.
En las demandas cautelares se pueden alegar y acreditar razones de urgencia, este es el quid, que fundamenten la petición de adoptar la medida sin audiencia del demandado. Y entonces aquí tendríamos que recordar dos cosas básicamente, que el auto que acuerde la medida cautelar sin audiencia del demandado no es susceptible de recurso. El que se dicte después de la celebración de la comparecencia, si se formula oposición, sí es susceptible de apelación. Y aquí ahora un inciso en las medidas provisionalísimas y provisionales de los procesos matrimoniales, que son muy parecidas, no cabe recurso frente a ninguno de los dos autos, ni el primero ni el segundo. ¿Vale? Bien, aquí poco más podemos decir. La ley prevé que, estimando la oposición, se acuerde por el juez el levantamiento de las medidas. Es decir, aquel que viene obligado a soportar las medidas formula oposición y el juez estima la oposición, se condenarán costas al solicitante. 394. Aquí no hay más que decir. Igualmente se condenará en los daños y perjuicios que pudiera haber causado. Tramitación con audiencia del demandado, vista. Recibida la solicitud, el letrado dice, mediante diligencia en el plazo de 5 días, acordará una vista que se celebrará en el plazo de los 10 días siguientes. 5 días, se acordará vista que se celebrarán 10 días, sin necesidad de seguir el orden de asuntos pendientes. Desarrollo de la vista. Una vista normal y corriente. Actor y demandado exponen las razones que a su derecho convengan y podrán utilizar las pruebas de que dispongan, formulando también alegaciones en su caso relativas al tipo y cuantía de la caución. Lógicamente, pues el solicitante solicitará que se rebaje la caución lo máximo posible y el solicitado que se eleve. Autorresolutorio, ya lo hemos dicho. Aquí sí que importante también, si queréis, el recurso ya hemos comentado que cabe apelación, pero el auto dice, se acuerda la medida cautelar consistente en tal, siempre y cuando se preste caución en la cuantía de modo general. Es verdad que excepcionalmente podría no acordarse la caución, pero lógicamente de modo general se acuerda la caución en el auto que acuerda las medidas cautelares o la medida cautelar sin cuya efectividad, es decir, si no se presta la caución, no se lleva a cabo la medida cautelar y el letrado de justicia archivará el proceso, ¿no? No hay mucho más. Si se ha solicitado, lógicamente, en el acto de la audiencia la sustitución de la medida por la prestación de caución, es decir, oiga, solicito que no se acuerde tal medida, presto caución, es decir, el solicitado ofrece prestar caución, el juez resolverá sobre dicho extremo. En este caso no es recurrible esta decisión. Contra el auto que dicta el órgano jurisdiccional ya hemos dicho que no cabe recurso. Contra el auto que deniegue cabe recurso de apelación. A ver, un momentito, porque estaba admitiendo una compañera y lo he dicho mal. Contra el auto que dicta el órgano judicial acordando la medida, en este segundo caso sí cabe recurso de apelación sin efectos suspensivos, además. Y contra el auto que deniegue la medida cabe recurso de apelación. Aquí no se aclara sin efectos suspensivos o sin ellos. Consecuentemente, sabemos que el recurso de apelación se admite siempre en ambos efectos, sin perjuicio de la ejecución provisional frente a una sentencia. Aquí estamos en un auto. ¿Vale? Advirtiendo la ley que se dará una tramitación preferente en el supuesto de que existan las circunstancias. Entonces, ya lo había dicho, pero como consecuencia de que estaba a dos cosas, el auto segundo que se dicta acordando denegando la medida, el que acuerda apelación sin efectos suspensivos, el que deniega apelación. Consecuentemente, se admite en ambos efectos. ¿Vale? Muy bien. Oposición a las medidas cautelares. ¿Cuándo se produce esta oposición a las medidas cautelares? Lógicamente, cuando se han acordado inaudita parte, cuando se han acordado sin audiencia del solicitado. Podrá el solicitado, formular oposición en el plazo de 20 días contados desde la notificación del auto que acuerda las medidas cautelares. Causas de oposición, bueno, pues evidentemente podrá esgrimir como causas pues cuantos hechos, razones, pues procedan. Y podrá, que es un poco lo que venimos a decir, ofrecer caución sustitutoria. Traslado de la oposición al solicitante, comparecencia, vista y decisión. Lógicamente se ha adoptado la medida está adoptada, se formula oposición, dice procediéndose
seguidamente el letrado da traslado al solicitante y se procede como hemos visto, al hablar de la vista para la audiencia de las partes. Celebrada la vista, el tribunal, juez de primera instancia, en el plazo de 5 días, decide en la forma de auto sobre la oposición. Aquí hay dos posibilidades, o que mantenga las medidas o que las deje sin efecto. Si mantuviera las medidas, condenará al opositor a las costas de la oposición, y si alzara las medidas, condenará al solicitado, al actor, a las costas y al pago de los daños y perjuicios que hubiera causado. El auto será apelable sin efecto suspensivo. Es importante esto de los autos y el recurso que cabe contra los mismos a efectos de una pregunta tipo test. ¿Vale? Aquí tenemos unos esquemitas que espero nos ayuden a comprender esto, pero vamos, que esto no tiene, comparado con el tema 35, 36, esto no tiene ninguna dificultad, ¿no? La ejecución de las medidas cautelares, ya hemos comentado que la prestación de caución será siempre previa a cualquier acto de cumplimiento. El tribunal decidirá mediante providencia sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la caución. Y esto merece un comentario mínimo. Hemos dicho, y así es, que el tribunal, juez de primera instancia, en el auto en el que acuerda la medida cautelar, acuerda también la cuantía de la caución en su caso que habrá de prestarse. Entonces, ¿a qué se refiere este párrafo? El tribunal decidirá mediante providencia sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la caución. Es evidente que si el tribunal dice que se prestará caución en cuantía de 5.000 euros y se prestan 5.000 euros, pues nada hay que decir, son 5.000 euros y ya está. Entonces, pues el tribunal, mediante providencia, pues efectivamente, ya esos 5.000 euros son efectivamente los idóneos y los suficientes. Ahora bien, es posible que no se presten los 5.000 euros en efectivo ingresados en la cuenta de consignaciones y depósitos, sino que imaginémonos que se pues ofrezca, digamos, una finca como garantía, un bien mueble como garantía de extraordinario valor, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde el tribunal, mediante providencia, dice si ese bien ofrecido, inmueble o mueble, pues efectivamente es idóneo y suficiente. Pero repito, la caución no se acuerda en esta providencia, sino en el auto que acuerda la adopción de las medidas cautelares, ¿no? Bueno, evidentemente, acordada la medida cautelar y prestada la caución, se procederá de oficio a su inmediato cumplimiento, empleando los medios que fueren necesarios. Bueno, aquí a partir de aquí, si el acordado fuera el embargo preventivo, se procederá conforme a los embargos decretados para la ejecución. También otra peculiaridad que hemos de tener en cuenta. Fijémonos, las decisiones sobre mejora, reducción o modificación del embargo habrán de ser adoptadas, en su caso, por el tribunal, frente a la forma normal que es el decreto. Y la pregunta puede ser, oiga, ¿y por qué? Pues básicamente porque en una ejecución normal el tribunal, juez de primera instancia, ya ha dictado una orden general de ejecución y despacho de la misma, y el letrado lo único que hace es dar cumplimiento a la orden dictada por el tribunal. Aquí no hay orden de ejecución, por tanto, estas decisiones deben ser, de acuerdo con la ley, decisiones judiciales, no de cumplimiento como pudieran ser en el caso del embargo, ¿no? Básicamente. Bueno, no hay mucho más. Administración judicial, pues ya lo hemos visto. Anotación preventiva, pues también lo hemos visto. Depositarios, administradores o responsables o derechos, bueno, pues evidentemente solo podrán ser enajenados estos bienes previa autorización por medio de providencia del tribunal. Concurren circunstancias excepcionales que resulte más gravosa para el patrimonio del demandado la conservación que la enajenación. Extracción de daños y perjuicios, aquí pues evidentemente se nos manda al 712 y siguientes, ¿no? ¿Vale? Modificación y alzamiento de las medidas cautelares, pues lógicamente las medidas cautelares podrán ser modificadas alegando y probando los hechos y circunstancias que no pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión. Alzamiento de la medida tras sentencia no firme, es decir, sentencia definitiva. Aquí, lógicamente, sucede lo siguiente para que lo entendamos. Se han adoptado las medidas cautelares y aquí, bueno, pues si la sentencia, digamos, da la razón al
demandante solicitante de las medidas cautelares, bueno, pues no habría ningún problema, en principio, para mantenerlas. Pero claro, imaginémonos el supuesto contrario, que la sentencia de instancia da la razón al solicitado de las medidas. ¿Qué dice la norma al respecto? Dice, absuelto el demandado en primera o en segunda instancia, salvo que se interponga en extraordinario, el letrado ordenará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, salvo que el recurrente solicite su mantenimiento o la adopción de alguna medida cautelar distinta. Aquí la cuestión es clara, se da cuenta el tribunal y oída la parte contraria, atendidas las circunstancias y previo aumento del importe de la caución, porque ya tiene una sentencia desfavorable, resolverá lo que considere procedente mediante auto. Lógicamente no se habla del recurso que cabe porque estamos en la misma situación que la anterior, ¿no? Si la estimación de la demanda fuere parcial, el tribunal con audiencia de la contraparte decidirá mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento, modificación, etcétera, ¿no? Alzamiento de las medidas tras sentencia absolutoria firme. Lógicamente, si recae en una sentencia absolutoria del demandado, pues lógicamente dice la norma incluso sea en el fondo o en la instancia, es decir, sea en el fondo una sentencia meramente procesal, es a lo que se está refiriendo. Se alzarán de oficio por el letrado todas las medidas cautelares adoptadas y se procederá pues, a determinar los daños y perjuicios, ¿no? Lo mismo se ordenará en los casos de renuncia a la acción o desistimiento. Y ya un poco lo que decíamos en el último epígrafe de la caución y la caución sustitutoria, también denominada contracaución. Aquí básicamente lo que se nos viene a decir ya lo hemos comentado, es decir, si lo que se pretende es asegurar la sentencia y el medio de ser el menos gravoso, pues lógicamente lo menos gravoso será que el propio solicitado dice yo, bueno, pues presto fianza, que es aquella caución sustitutoria. ¿Sustitutoria de qué? Sustitutoria de la medida cautelar, para que no se lleve efecto la misma. No tiene mucho más que decir. ¿Vale? Pues hasta aquí. Este temilla, pues muy facilito, muy facilito. Aquí tenemos un pequeño esquema y ya está.